Los superhumanos tienen una habilidad única, la cual pueden aprovechar, y usan sus habilidades únicas para demostrar sus desempeños sobresalientes en sus respectivas áreas. Mientras tanto, otros superhumanos capturaron monstruos calabozos, quienes aparecieron al mismo tiempo que ellos, como cazadores, y yo me esforcé por convertirme en un superhumano como ellos. Ahora que ya tengo 31 años, me rendí en convertirme en un cazador, y empecé a cultivar, cuando dejé mi hogar diciendo que me convertiría en un superhumano. Mi hermano menor Len Chang-wo, él dijo que haría negocios y firmó como garante, lo que resultó en la pérdida de la mayor parte de nuestras tierras. Es por eso que debo ayudar a nuestra familia a recuperarse, pero se pregunta qué debía hacer ahora. Los cultivos normales no dejan mucho dinero. Así que necesitaban hacer cultivos especiales, pero eran difíciles. Cuando se preguntaba qué debía hacer, escucha un sonido. Cuando regresa a su casa traía una planta con un brote muy tierno. Pregunta qué planta era, pero también pregunta si escuchaba ese sonido. Pero su padre le dice por su nombre, Heon-woo. Le dice si estaba enfermo o algo parecido, pero el prota dice que estaba bromeando y sube a su habitación. La planta solo decía Hagwa, pero dice que ese era un cultivo especial. Al día siguiente, Heon-woo estaba contento porque el jefe del pueblo les había revendido sus tierras, y también les dio las semillas de cultivo especial para el crecimiento. De pronto la planta había crecido bastante, pero de pronto le llama a su padre para ayudar con una carga, por lo que tiene que irse. Cuando regresa al huerto, Heon-woo se lleva la sorpresa que la planta se convirtió en una niña, y a la par le sale una ventana de sistema emergente. Había ayudado al crecimiento exitoso del espíritu de la agricultura. Ahora era un granjero espiritual. No importa cuánto lo pensara, no tenía muchas habilidades. La niña estaba preocupada por Heon-woo, pero el prota le toma su cabeza para demostrarle que estaba bien. El prota piensa que importaba si no tenía muchas habilidades. Obtuvo la iluminación que siempre quiso, además un espíritu muy mono. Descubre que su espíritu se llama Hagwa, y sus habilidades eran como de monstruo. Le pregunta a Hagwa si es un espíritu de cultivo y que le mostrara lo que mejor sabía hacer. Pero además de la habilidad de mano de granjero experimentado, podía hacer una habilidad de ondas de choque. Después, cuando se disponían a regresar a casa, parecía haber un tifón. Pero fue otra cosa. Aunque acababa de convertirme en un superhumano, fui capaz de darme cuenta de inmediato. Esto es peligroso. Se pregunta si Hagwa llamó al espíritu del viento más fuerte. El espíritu le pregunta cuál era el favor que iba a pedirle. Hagwa había llamado a un espíritu sin razón alguna. La espíritu se enfada y Heon-woo se pregunta qué iba a hacer, pero se le ocurre que cultivara el campo. Tiempo después el cultivo estaba perfectamente cultivado. Después de eso se va. El prota dice que si Hagwa era lo suficientemente fuerte para llamar al espíritu del viento, era un espíritu más asombroso de lo pensado. Le dice a Hagwa que fueran a casa, cuando le sale una ventana de estado de sus habilidades. Heon-woo le cuenta a sus padres que fue un iluminado, ya ahora era un superhumano, y esa niña era su espíritu. Pero a pesar de todo su padre no le cree, y su madre tampoco, así que dice que deben regresar a esa niña. Pero el prota piensa que si sigue así lo tacharán de enfermo mental. Pero antes a Heon-woo le dice a su madre que si le puede dar un baño a Hagwa. Pero en un instante su madre se sorprende porque la niña no tenía ano ni vagina. XD. Entonces realmente se cuestionan si es espíritu. Pasó una semana desde aún hay un montón que no conozco de Hagwa, pero es un espíritu que no toma nada del espiritista. No había escuchado de algo como eso antes. Hagwa le facilitaba el cultivo con sus espíritus, y él puede dirigirlos para que trabajen, pero él no puede invocarlos. Así que, ese es el por qué ambos somos capaces de cuidar de la granja perfectamente. Aunque solo se limitaba a la agricultura, Hagwa tenía hambre, por lo que el prota le dice que terminen rápido para ir a comer. Entonces ella se despide de los cultivos. Heon-woo la lleva a la ciudad y ella estaba impresionada. Pero antes de ir al súper, llegan a la Asociación de Superhumanos Wonyu. Hoy día pondré mi nombre en alto como superhumano. Una instructora le dice que esa era la última prueba. Si él lo pasaba, su nombre será listado como superhumano. El registro de Heon-woo estaba completo, y le entregan su licencia. Oficialmente ahora era un superhumano. Realmente quería tener una de esas y ahora que la tenía, Hagwa quería activar el aparato que usó Heon-woo para pasar la prueba, pero no funcionaba. Entonces mejor iban a comer algo bueno y buscar buena ropa también. En la sucursal de Wonyu de la Asociación de Superhumano, estaban teniendo una discusión. Entonces llega el gerente de la sucursal Baek Cheon-soo, pregunta qué estaba pasando. Jong-hyuk y Soo-jin estaban discutiendo, los dos cazadores humanos, y el gerente les dice que no peleen allí. Después les enseña la lista de los nuevos superhumanos registrados. Cuando la ve dice que no había nuevos talentos,
Necesitaba producir un superhumano aceptado mundialmente por él mismo. Si eso pasa, podía convertirse en presidente de la sucursal. Mientras tanto, los padres de Jeon estaban encantados por la nueva ropa de Hagwa. Después de eso, Jeon le habla para entregarle su licencia de espíritu. Él lo había hecho especialmente para ella. Le gustó mucho. Finalmente recibí la licencia de superhumano que he querido por tanto tiempo. Toman una foto para conmemorarlo, pero dicen que en lugar de eso, la sonrisa de Hagwa calienta mi corazón. Gracias por venir a mí. Hoy estamos cosechando maíz. Jeon-woo y su madre veían el teléfono, y su padre llega a decirles que incluso están holgazaneando cuando Hagwa está trabajando. Ellos dicen que se pondrán a trabajar enseguida, pero su padre también quería el foto de Hagwa. Todas las mazorcas se veían saludables. Su padre le dice que estarían seguros una vez los probaran, pero todas debían ser al menos rango C o mayor, y luego dice que traería el clasificador de rango de cultivos, pero el prota dice que espere un momento. No lo necesitan. El prota, gracias al sistema, sabe qué rango podía ser. Sus padres dicen que era bueno ser un superhumano y los beneficios que esto traía. Su padre menciona que no creía que cambiaría mucho cuando dijiste que te convertiste en un superhumano, pero realmente era de gran ayuda. Jeon-woo se da cuenta que Hagwa cargaba un costal pesado. Entonces la auxilia. Después ven el maíz que cultivó Hagwa, y para su sorpresa era de rango A más. Luego de que las mazmorras aparecieran, numerosos artefactos fueron creados, y al usar estos artefactos, las personas fueron capaces de aprender el rango de diferentes cultivos dependiendo de su cultivación. Puede ser difícil notar una diferencia por su apariencia, pero la diferencia de precios entre rangos es inmensa. Un cultivo de rango B puede 10 veces más que un cultivo de rango C. El prota se pregunta cuándo valdrá un rango A más. El olor que salía del maíz al hervirlos era delicioso. Hagwa quería comer uno de ellos. Jeon-woo le dice que se espere un poco, y cuando todos estaban juntos, todos lo comen a la vez y estaba delicioso. Al final no pudieron resistirse, y se comieron la mitad del maíz a más. No importaba porque además, hay mazorcas con más efectos especiales que esos que son solo deliciosos, cultivos que incrementan temporalmente las habilidades, pero el prota piensa que si el mundo descubre lo que cultivó Hagwa, entonces los egoístas podían dañarla. El prota se come uno de ellos, y le sale una alerta indicando que sus habilidades aumentaron. La habilidad de voces de ganado ha sido obtenida. Los días de mercado todavía existían en el campo. Hwaesung-eup tenía días de mercado, cualquier día que terminara en 1 o 6, o sea 5 días del mes, y hoy es día de mercado de Hwaesung. El prota había llegado a la venta y dice que le dejan la mercancía y los venderá a un buen precio. Él observa que hay un montón de personas incluso para un día de mercado. Por supuesto, la subasta de los superhumanos es hoy. Además, hoy es el día en el que habrán pruebas de superhumanos representativos, también conocidas como el SPR, pruebas de superhumanos representativos. La PSR es donde los superhumanos de tipo de lucha demuestran sus habilidades y pelean para ver quién es más fuerte. Yo solía querer ser alguien que se presenta en estos eventos también. Hagwa quería verlos, no estaba ni un poco asustada. Así que querían echar un vistazo, pero no podían ver con tanta gente. Entonces ve a un padre alzar a su hija. Se le ocurre la idea de levantar a Hagwa. Mientras tanto, en la subasta de superhumanos, Jong-hyuk dice que si habrían productos nuevos, necesitaba algo que puede usar algo inmediatamente para la PSR. No podía usar ninguna arma ni tampoco ninguna poción o algún tipo de droga. Si quería vencer a esa mujer, lo necesitaba antes de la prueba. Mientras estaba buscando productos, llega So-jin. Aunque ella también estaba buscando cosas para pasar la prueba, de pronto algo le llama la atención a Jong-hyun. Había gente aglomerada, y se pregunta si el elixir de los mitos apareció, pero al ver bien solo ve las mazorcas del prota. Cuando se pregunta por qué hacían tanto alboroto, ve que es un maíz de rango A más. Rápidamente su mujer, por cierto, ellos dos están casados. Ella estaba comprando todos. Después le avisan al prota que a pesar del precio caro de las mazorcas, todas se vendieron. Aunque todos quieran saber el reproductor de eso, porque todas las mazorcas se vendieron bien, tendrían una fiesta de barbacoa. Ahora que se vendieron todas las mazorcas, lo siguiente era la semilla de la belleza que le dio el jefe del pueblo. Esta desconocida planta que se encontró en las mazmorras fue descubierta como un material perfecto para el crecimiento del cabello, y cambió el mundo. Y así, incluyendo la producción de la solución para el crecimiento de cabello, el método de cultivo de la planta se oculta con una seguridad impenetrable. Debido a esto, normalmente no se puede encontrar información sobre el Areum. Sin embargo, nosotros no somos normales. Jeon-woo con Hagwa estaban plantando la semilla. Le pregunta a Hagwa si realmente cree que crecerá, pero ella no responde.
Pero el prota dice que de hecho conoce un método de cultivo para el Areum, pero hay un problema. Prame Mango es un monstruo carnívoro. Entonces el prota se pregunta qué debería hacer. Justo en ese momento el sistema le lanza un desafío. Es como si le dijera que se concentrará en nutrir a la semilla justo ahora. Entonces le pregunta a Hawa si quiere acompañarla a un viaje. Necesitaban hacer un viaje por todo el país empezando mañana. En el momento en que Jeon-woo se decidió hacer un viaje por todo el país, hubo una situación que hizo que todo el mundo hablara. En programa de TV presentan las mazorcas a más, había muchos invitados. La lengua de Dios gourmet Frances Jan Moore, el catedrático y columnista principal An, la cabeza del gremio de la línea de hielo Jeong Soo-jin, y el cabeza de perro de fuego Park Yeon-hyuk, y finalmente, la persona que cocinaría las mazorcas, el chef superhumano Jeong Soo-chan. Este último en cuestión piensa que han pasado años desde que me convertí en un superhumano, pero el chef olvidado nunca lo reconoció, lo estaba subestimando demasiado. Ahora él piensa que le enseñaría sus habilidades al chef olvidado. Entonces empezó a cocinar, y cuando terminó emanaba un olor delicioso. Les dice a los presentes que lo coman mientras estaba caliente. Todos estaban aprobando su comida, excepto los esposos dicen que sabía mal, porque dicen que la mazorca cruda sabía mejor antes. Entonces gracias a eso el chef falla su misión. Entonces les vuelve a cocinar, esta vez tan solo era una mazorca hervida. Todos la prueban y se quedan fascinados con el sabor. Después de ese show la mazorca a más se convirtió en leyenda, pero el hecho fue desconocido para Jeon-woo. 3 semanas después del viaje de Jeon-woo y Hawa, yendo todo el camino hasta Busan y buscando el Prame Mango estuve bien. Pero ¿quién iba a saber que compraría tantos? El prota le dice a su padre que eso era dinero, aunque eran venenosos. Pero el prota le explica que necesita eso para cultivar las semillas. Su padre le pregunta cuánto le costó eso. El prota dice que fue lo más barato posible, pero su padre le dice que da igual ya que ahora era el jefe de la casa. Jeon-woo se sorprende pero piensa para sí mismo que no lo defraudará. Ahora tenían que mover eso de ahí, así que le pide a Hawa que llame al espíritu de viento para que les ayudará. Les pide a los espíritus que bloqueen el gas venenoso para que no fuera hacia ellos. Primero, enterrar los cuerpos del Prame Mango y la semilla de belleza juntos. Segundo, licuar el Prame Mango completamente y poner la semilla dentro. Y finalmente solo colocar la semilla, justo ahí sobre el cuerpo de Prame Mango. Ahora solo podían esperar hasta que crecieran bien. El prota le dice que vuelvan a casa para tener una fiesta de barbacoa. De pronto a Jeon-woo le sale una ventana del sistema, en el que decía que había tenido éxito en el desafío. La recompensa es una mazmorra. Eso le sorprendió. Estaba feliz de recibir una recompensa, pero ¿por qué una mazmorra? Las mazmorras son propiedad del gobierno del país. Cuando regresan al campo, los cuerpos de Prame Mango desaparecieron. Pero Hawa se da cuenta que había un portal, y tanto como ella y Jeon-woo cruzan, había entrado al campo de cultivo de la mazmorra nivel 1. Para granjeros espirituales, todos los Prame Mango estaban a HI, pero también había una especie de hada que les da la bienvenida. Ella, antes de presentarse, le pregunta a Hawa cuál es su nombre, y después de escucharlo ella dice que no tenía nombre, porque lo olvidó. Aunque después se presenta como el hada protectora de los campos de cultivo de mazmorra, le da la bienvenida a primera vista del granjero espiritual. Entonces les explica los campos de cultiva. Los campos de cultivo de mazmorra serán muy diferentes comparados con los normales. Esa mazmorra es diferente a las demás. Es una mazmorra que puede crecer. Una mazmorra que crece dependiendo a tu crecimiento, y adicionalmente crece de acuerdo con el método y la forma en que tú también creces. Y también es que lo que estaba en la mazmorra es todo de él. Pero al prota le preguntaba qué haría si todas las mazmorras son propiedad del gobierno. Pero le dice que mientras ella esté ahí nadie puede entrar y mucho menos encontrar esa mazmorra si no le da permiso. Entonces realmente esa mazmorra era todo suya. Le pregunta si le gusta y Jeon-woo dice que sí. La hada le dice que actualmente estaba recibiendo un castigo, por lo tanto no le puede hablar informalmente al maestro espiritual. Entonces el prota se presenta como Jeon-woo, pero como ella no tenía nombre, él le daría un nombre temporalmente, le pone él porque era una hada, y a ella también le gusta. Cuando le da un nombre le aparece un aviso del sistema, y de ahora en adelante ella estaría a su cuidado. Había absorbido completamente el Prame Mango sin dejar rastro. Como se esperaba, la semilla que fue colocada sobre el Prame Mango es el que más crece, aunque dice que necesitaría observar aún más. De acuerdo con la información, la semilla debía crecer en 1 año. Pero apenas había pasado 1 semana, pero ya es mucho más alta que yo. Él le dice que ha crecido un poco más rápido de que lo cuida a menudo. El prota le agradece porque gracias a su esfuerzo belleza fue capaz de crecer. Aún era tímida con su entorno, pero se veía como buena persona.
no se le permitía salir de una mazmorra vacía. Ella dijo que estaba bien, pero no podía parar de pensar en ello. Tan solo piensa en disfrutar esa felicidad por ahora. Mientras Jeon-woo y los espíritus estaban teniendo un momento agradable, mucha gente estaba a punto de entrar a un sitio. La pareja dice que esa ubicación estaba bien. Jong-hyuk les dice a su esposa porque no dejaba que su gremio se encargará de esa mazmorra. Pero ella dice que también su gremio tenía su deber allí. Justo a HI llega el gerente con ellos. Le dice porque fue a él si solo era una mazmorra de rango E. Fueron porque era una mazmorra de conejos cornudos, aquellos que los llaman gran dinero. Entonces por supuesto que la asociación vendría, ellos estaban disgustando. Entonces Jeong Soo-jin dice que iría a hablar con el gerente un momento. El ataque a la mazmorra es llevado por el gremio que tenga la prioridad. Sin embargo, eso es solo dentro de la mazmorra. Si los voluntarios logran salir, cualquiera puede cazarlos. Como tal, los cazadores que no estaban autorizados a atacar la mazmorra se reúnen para atacar a los monstruos que salen de ellas. Los monstruos que salieron de la mazmorra Hwaesung eran también conejos cornudos. Los conejos cornudos son la presa favorita de los cazadores. Esto se debe a su hábito de no huir a la vista de las depredadores, ya que son agresivos a pesar de lo lamentablemente débiles que son. Además, aunque sean fáciles de cazar, el cuerno es vendido por precios extremadamente altos debido a su uso en medicina de alquimia. Por esa razón, los conejos cornudos son considerados por los cazadores como los mejores monstruos para cazar, y es por eso que todos estos cazadores se han reunido en Hwaesung. Sin embargo, siempre hay excepciones. Oponiéndose a la naturaleza de los conejos cornudos normales, estos dos conejitos cornudos dejaron la guerra atrás y desaparecieron en algún lugar. Mientras tanto el prota seguía jugando con sus espíritus aunque estuviera cansado. Los espíritus seguían ayudando al prota en los cultivos normales, pero entonces en momento Hawa gritó y el prota fue rápido con ella. El campo de Hawa estaba destruido. Un animal salvaje se había comido los frutos. Gang-woo intenta consolar a Hawa, pero en eso el prota se da cuenta que el animal salvaje aún puede estar ahí. Entonces detrás del arbusto salió un conejo cornudo. El conejo le dice que no se acerque, pero el prota pensó que era un monstruo. Aunque su cuerno estaba roto, sabía que era un conejo cornudo. El conejo le sigue diciendo que no se acercara. El prota se da cuenta que aún podía oír las voces del ganado. Pero justo ahí el sistema le da un desafío a Jeon-woo. Había encontrado una familia de conejos cornudos sin dueño. Vamos a tomarlos como ganado. El prota se sorprende aunque les dice que desafortunadamente tendría que rechazar ese desafío, porque eran monstruos peligrosos, pero Hawa podía salir herida. Entonces se quería llevar a Hawa, pero sorprendentemente ella quería ayudar a los conejos cornudos. Entonces Jeon-woo se da cuenta que una coneja estaba embarazada. Mientras el conejo le dice que no se acerque, el prota le dice que no esté a la defensiva. Intentaba ayudarlo. Tendría que cuidar de ella para que no esté en peligro. Entonces, viendo la situación, el conejo dice que dejaría eso en sus manos. Tiempo después vemos que la coneja ya había dado a luz. Ahora solo tenía que dejar que descansara. Entonces la razón del difícil parto del conejo cornudo fue porque un bebé muerto no pudo salir y se atascó durante el parto. Es algo muy común en las granjas, pero el conejo le agradece y dice que le devolvería el favor. Así que dice que se lo coma a HI mismo, pero el prota se niega, pero le dice que no necesita su vida. En cambio podía vivir con ellos. Si eso podía reivindicar su deuda, el conejo lo haría. Entonces serían amigos desde ahora en adelante. De igual forma, Jeon-woo completa su desafío. Así es como una nueva familia se unió al campo de cultivo de la mazmorra. Después de eso va a su mazmorra, y se da cuenta que el campo de cultivo creció más. El prota le presenta a la familia de conejos a él. Entonces ahora debían construirles una casa para los conejos. Le daría casa y comida. Entonces el conejo estaba conmovido. Entonces el prota le pregunta cómo vivían ellos antes. El conejo dice que normalmente vivían en un hoyo que cavaron por debajo de los arbustos. Entonces se le ocurre la idea de que Hawa invoque a los espíritus de tierra. Entonces les pide que construya una torre de piedra más grande que el mismo Jeon-woo. Aunque de igual forma los espíritus no pudieron construir los que le pidió. Aunque ahora el conejo dice que construiría su propia casa, pero cuando empieza a cavar no estaba funcionando. Entonces también el prota le ayuda a hacer su madriguera. Entonces después de eso Hawa y él acarició al conejito. Ahora la única prioridad era la jaula de los conejos. Afortunadamente asegurar una jaula de conejos normal fue suficiente para resolver el problema. Sin embargo, un problema surgió. De otro lugar que no esperamos, un efecto secundario se descubrió al usar la semilla de la belleza.
Actualmente los efectos secundarios muestran el crecimiento de la coxis al punto que atraviesa de la piel. El prota se pregunta por qué aparecieron efectos secundarios de la semilla, pero por ahora no les darían importancia, después van a la mazmorra. Pero cuando llegan él, se estaba disculpando, había cometido un gran error, arrancó una hoja de cultivo de belleza, pero el prota le dice que no se preocupe, creo que tendrían que renunciar a todos ellos de todas formas. Ahora fueron a ver a los conejos, estaba esponjado, y el prota se pregunta qué es eso, cómo eso era posible ser un conejo cornudo. El prota piensa en la empresa que comercializa la semilla de la belleza, y un anuncio que para su gusto era muy exagerado, pero el pelaje del conejo era muy esponjoso. Jeon-woo le pregunta a él si lo alimentó con la hoja de belleza. Ella dice que le dio la hoja que accidentalmente arrancó y le gustó mucho. El conejo dice que estaba deliciosa. El prota le dice que estaba bien que cuide de los conejos, pero no puede alimentarlos con un cultivo que aún no ha sido examinado apropiadamente. Le pide que sea más cuidadosa la próxima vez. Él le explica lo de los efectos secundarios. Entonces él estaba apenada, pero el prota simplemente le explica que solo no lo vuelva a hacer. Entonces Jeon-woo necesitaba hablar con el conejo cornudo. Le dice a Hagwa que lo suelte y dice que vaya a jugar con sus hijos, y le dice a él que vaya a jugar con ellos también aunque seguía un poco apenada. El prota le pregunta al conejo si su pelaje no era incómodo. Él dice que lo era un poco, entonces él mismo se lo cortaría, aunque tenía un poco de miedo. Él al fin se lo corta, solo el pelaje creció en el conejo cornudo, no parece que ningún efecto secundario de belleza, pero cuando lo ve su cuerno roto, volvió a crecer. El cuerno que los cazadores ansian tanto obtener, se podía restaurar así. Eso significa que si hago crecer tanto a belleza como a los conejos cornudos, significaría que podría producir cuernos de conejos cornudos. Eso significa que no debe rendirse en cultivar belleza. Gracias a esa repentina noticia, el cultivo de belleza que debió haber sido completamente abandonado, le agradece a él y Hagwa, y dice que había encontrado esperanza. El efecto secundario de belleza que hace que los huesos crezcan fue resuelto de una manera inesperada. Pensaba que no tendría que preocuparme. Por belleza después de eso, has encontrado una. Esto aparece. Además realmente puede tocar algo tan peligrosos. Dijeron que se lo dejara a un profesional, pero no tengo ningún contacto y no sé nada de procesar. Entonces el prota lo intenta cocinar para que se procesara, pero no funciona. De todas maneras lo seguiría intentando. Aunque le pusiera ímpetu no le salía nada. Entonces iba a hacer lo que estaba por hacer primero. Le dice al conejo que quería ver su cuerno crecido. Entonces se lo iba a cortar. Le dice que confía en él, y después le dice a Hagwa que invoque al espíritu del viento. Le pondré algo de anestesia así que no debería dolerle. El prota se lo corta y se da cuenta que era mejor de lo que había pensado. Aunque no es un rango que se pueda encontrar del todo, podía producir eso en masa. Si vende todos los cuernos que producirá en masa, estaría nadando en dinero. Pero Hagwa estaba consolando al conejo porque estaba muy triste. Entonces el prota se da cuenta que estaba cesado por mi codicia y por la riqueza, y se da cuenta que estaba olvidando lo importante. Nunca olvidemos ser agradecidos y considerados de ahora en adelante. Cuando Jeon-woo había dado un paso como granjero, otro hombre dio un paso en su crecimiento. El chef de antes estaba a punto de emprender un viaje. Su prioridad principal es encontrar al maestro que cultiva las mazorcas de rango A+. Los cazadores entran a la mazmorra con fines de lucro, especialmente a la mazmorra de los inofensivos conejos cornudos, conocido por su bajo costo de operaciones. Enfrente de su mazmorra, hay suficientes razones para que la gente se reúna. El prota vendía los cuernos de conejos a un alto precio. Está bien que los más pequeños se hayan vendido, pero desearía deshacerme de este cuerno de clase A+. Ese día hice la operación de cortado con el resto de conejos cornudos. Después de haber hecho la operación con el primer conejo, felizmente con la cooperación de todos los conejos, el cortado terminó de forma segura. Pero a diferencia de mis expectativas, aparte del cuerno de la primera operación, el resto de ellos fueron de rangos normales. Aquellos fueron los que vendí hoy. Por supuesto también trate de vender el cuerno de rango A+, pero gracias al caótico desastre que la gente hizo, estaba abrumado y no pude vender el cuerno A+. Después de todo, creo que tendré que llevarlo a una subasta después. Jeon-woo le dice a Hagwa que regresaran a casa, pero se da cuenta que no se encontraba Hagwa. El prota la alcaraz y le dice que no se separa de él, pero ella estaba embobada por el aroma delicioso que había ahí. Y por supuesto el prota también, pero nadie estaba comprando, solo amontándose alrededor,
y eso era porque vendían brocheta de conejo cornudo a 3.000 de wons surcoreanos cada uno. Las personas estaban indecisos de comprar a pesar de su gran aroma. Aún así Hagwa quería probarlo, así que el prota acepta a probarlo. El chef estaba trabajando porque necesitaba dinero antes de ir con el granjero que cultivó las mazorcas a más, pero nadie le estaba comprando a pesar de tener gente alrededor. Entonces el prota llega a comprarle, el prota compraría 4. El chef siente una sensación como si lo conociera desde antes. El chef queda encantado con Hagwa, pero únicamente se digna a entregarle su comida. Ellos eran el primer cliente, y cuando la prueban, quedan encantados por su sabor, lo que hace que todos los demás empiecen a pedir también. Después de eso el prota y Hagwa se van. Su-chan pensó que nunca más volvería a ver a esos dos de nuevo, pero sin saber que esos dos eran sus verdaderos compañeros destinados. Llegó el día que todos estaban esperando, el día de cosechar los camotes. Entonces les ordena a los espíritus que en grupos contarán todos los tallos, y los espíritus de tierra extrajeran los camotes de la tierra. Tiempo después los camotes que extrajeron eran muy pequeños, aunque no importaba nada porque los rangos eran muy buenos. Su padre al verlo dice que podrían sobrevivir a esa difícil temporada. El prota dice que así es, y que también serían capaces de recuperar sus tierras, como sea una temporada tan difícil, y entonces el prota se pregunta qué estará haciendo su hermano menor. Ahora Hagwa quería llevar la caja de los camotes, pero el prota le dice que le avisara para cargar cosas pesadas. Le dice que si se lastima su familia estaría muy triste. Entonces el prota se pregunta si debe revisar los rangos de los camotes que cultivó Hagwa. Eran camotes de rango A más. El prota felicita a Hagwa. Unos días después, el prota estaba volviendo a vender. También la fila que se hacía para las brochetas de conejo era larga. Como Hagwa quería comer, le dice que se espere un poco. Después de un tiempo era el turno de ellos. El chef los atiende y les dice que hoy sería su último día. Le dice que solo iba a hacer eso por un mes. Hagwa estaba decepcionada, pero el prota le da unos camotes hervidos como regalo de despedida, y después de eso se despiden. Más tarde, cuando había acabado el chef, prueba el camote hervido que le dio el prota, se da cuenta que es un camote de rango A más, y el chef dice que finalmente lo encontró. Sus padres se iban a marchar de vacaciones e iban a dejar al prota solo, y se querían llevar únicamente a Hagwa con ellos. El prota dice que se quedara con él porque se quedaría solo, pero sus padres la intentan convencer con comida, pero el prota dice que apúrense y váyanse. Ahora que se fueron se preguntan qué debía hacer ya que no había nada que hacer por ahora. Lo único que Harrion por ahora era hervir camotes y llevarlos a él. Mientras los estaban hirviendo, el prota se pregunta dónde deberían vender los camotes restantes de rango A más. La próxima subasta estaba en Busan. Aunque estaba un poco lejos, necesitaba comprar más prame mango, por lo que lo harían en el camino. Además debía hacerse cargo del pelaje de los conejos, pero seguía estando lejos y se preguntaba si no había otra forma. Cuando el prota sale, Hagwa estaba montada en una vaca. Después de llevar la vaca al establo, cuando estaban a punto de irse, llega el chef con ellos, y el prota lo reconoce de inmediato. El prota le dice por qué fue hasta allí, y él dice que fue a verlo, y le pide de favor que le permitiera cocinar los camotes de rango A más. El prota se pregunta cómo sabía que tenía camotes de rango A más. Después él se presenta como el chef superhumano Jeong So-chan. Como superhumano así supo el rango del camote que le dio. El prota le entrega un camote hervido al chef. Cuando lo prueba el camote le encanta el sabor, le llama al prota maestro, y le pregunta si podía ser su pareja de por vida. Esta fue la primera vez que Jeon-woo había recibido una propuesta, pero todo eso no era importante para Hagwa. El problema de cómo vender los cultivos de A más fue resuelto a través de un acuerdo con el dueño del puesto de brocheta de conejo crudo, el chef Jeong So-chan. Cuando vino con su repentina propuesta, y a través de su encuentro coincidencial, la producción y venta de los cuernos de conejo cornudos, fue capaz de prepararse de manera estable. Todos esos problemas fueron resueltos tranquilamente uno por uno, pero Jeon-woo estaba enfrentando con un problema grande, que era que el número de conejos cornudos había incrementado muchísimo. El pelaje del conejo cornudo vale un montón de dinero, pero es muy ineficiente. Tengo que alimentarlos con belleza para que crezcan sus cuernos, pero su pelaje también crecen cuando lo comen. Jeon-woo se pregunta qué deberían hacer. Él dice que le ayudará y puede tomar prestadas sus habilidades. Él tenía esa habilidad, además estaba muy entusiasmada. Entonces el prota la deja intentarlo. Tiempo después ella le había cortado el pelo a uno de los conejos.
pero ahora Hawa también quería intentarlo. Pero el prota le dice que no tiene la habilidad, así que le pide que solo espere, y con la ayuda de él el trasquilamiento de los conejos cornudos llegó a su fin. Sin embargo, Hawa seguía molesta, porque no le dejó cortar el pelaje a los conejos. Era su primera vez siendo así que el prota se le ocurre algo por hacer. Le dice que podían ir a un lugar que ella le guste como forma de pedirle perdón, y Jeon-woo dice que tenía un plan. Hawa ahora está muy sonriente. Ellos fueron al restaurante del chef que recién estaba abriendo. Ellos recuerdan su trato, de que hizo un trato con el chef en el cual recibe el 80% de las ganancias. Y le pregunta si estaba seguro con eso. Él dice que no hay problema. Además los cultivo a más que le ha enviado, así que siente que tiene un ejército completo a su lado. Así que no había forma de que se arrepienta de hacer un trato con él. De ahora en adelante trabajarían juntos. Depsues el chef había superado sus dificultades gracias al prota. La recompensa es el procesamiento perfecto de la belleza. El prota se sorprende y le pide de favor que lo ayude. Realmente todo está funcionando muy bien. Al día siguiente, Soo-chan le había enviado el procesamiento de la belleza al prota. Además se lo había dado así sin más. Aún así ese método de procesamiento era difícil. Este proceso detallado y orientado le hacía imaginarse un laboratorio en lugar de cocina. Además uno de los ingredientes que necesitaba es miel de abeja de roca. Cuesta 1 millón de won por litro. Supongo que debía ser agradecido que se podría comprar con dinero, ya que el dinero no es un problema, si los camotes de rango A más, que Soo-chan tomó se venden bien. Mientras que Jeon-woo y Hawa estaban pensando en la cocina de Jeon Soo-chan, la gente vino a visitar su restaurante, invitó al gerente, Jeon-hyuk y Jeon Soo-jin. El chef esperaba que todos pasaran un tiempo agradable. Los demás estaban asombrados porque el plato principal parecía ser el postre. Pero como ya sabía ellos eran muy selectivos con lo que les gustaba, le dice que si recuerda en aquella ocasión. Pero el chef dice que algo como eso no volverá a pasar. Ahora solo les pide que disfruten de su comida. Pero uno de ellos dice que estaba esperando el 1% de festín de lotería. Era el platillo del chef Jeon Soo-chan que lo hizo mundialmente famoso. El 1% festín de lotería del chef Jeon Soo-chan es delicioso, pero también tiene el sorprendente efecto de aumentar el nivel de una habilidad al azar. Así eres lo suficientemente afortunado para estar en el 1%. Pero el chef dice que actualmente no estaba cocinando su platillo conocido, pero entonces les muestra el platillo principal, el postre de camote caliente. Realmente no podían contenerse ante eso. Cuando el gerente lo prueba, dice que es como si el sabor y aroma del camote le inundara la boca. Jeon-hyuk también dice que su habilidad elevó, aunque no era el platillo del 1%. El chef dice que ese es el 10% de lotería. De ahora en adelante, el menú del restaurante no elevará el nivel de habilidad del 1% público, sino el 10%. Después de que las tres personas, Baek Cheon-soo, Park Yong-hyuk y Jung Soo-jin, se fueran del restaurante, el mundo entero estaba hablando acerca de la noticia del nuevo menú del chef Jeon Soo-chan, y su restaurante estaba lleno de gente, incluso hasta llegar a que cerraran con personas aún esperando. El restaurante del chef Jeon Soo-chan estaba yendo mucho mejor de lo que Jeon-woo hubiera imaginado. El inicio adecuado de la temporada baja de cultivo, incluso en el campo de cultivo de mazmorra, el invierno ha llegado. El aire es lo suficientemente frío como para ver su aliento. Cuando el tiempo llega, es imposible arar la tierra y que los cultivos crezcan, pero eso no significa nada que hacer. Adentro estará caliente ya que le puse una cubierta impermeable, una esfera abrigadora y también heno. Eso era para sus conejos. Por las palabras de los conejos era muy acogedor. Aprovechando la ocasión el prota les toma una foto a sus hijas XD. Pero ahora debía organizar eso. Él ve el plan agrario de la familia Hawa. Pero ese plan no acaba sin importar que tanto escriba. Pero bueno, 30 minutos después por fin termino de procesar el último material para el procesamiento de la belleza. A la par había completado el desafío. Entonces la recompensa era un uniforme de trabajo, era un método de equipamiento. Entonces el uniforme se le puso por sí mismo. Era mucho más normal de lo que había imaginado. Pero el frío que estaba sintiendo antes se había ido al ponerse el traje. Había recibido algo completamente grandioso. Se pregunta si ese era un artefacto y cuál sería su valor monetario. Sus hijas van con el prota y le preguntan qué estaban haciendo. Pero después ven su traje y dicen que era un traje digno y especial. Después aparecen 2 cubos mágicos más por encima de él y Hawa. Cuando se abren resultaba ser que también eran trajes para ellas dos.
Entonces después el prota las llama un momento, y se toma una foto con ellas dos. Y dice que no pensaría en cosas estúpidas como el valor de los trajes y estar agradecido por este regalo inesperado, pero aún así sentía como si estaba olvidando algo importante. El prota dice que cuando termine la cosecha de la belleza creo que nos volveremos asquerosamente ricos, pero los ingredientes no fueron suficientemente buenos y además cometí demasiados errores por ser mi primera vez, y aún presenta efectos secundarios. Tengo un camino largo por delante. El proceso tuvo muchos errores, pero un problema es el hecho de que no puedo obtener miel de abeja de roca de mayor rango, aunque parece ser más sabroso después de procesarlo. Ya que los conejos cornudos que no comían belleza antes lo están haciendo ahora, debería ser mucho más fácil recogerlos y venderlos también. Y le dice a Jagua que no se lo coma porque le crece un cuerno. Pero lo que es mejor, el efecto de crecimiento de cabello se transfería a la miel nunca se me habría ocurrido. Además de que el pelaje de los conejos no debería crecer tan esponjoso, aunque por ahora debían regresar porque cocinaría kimchi. El kimchi está hecho de hojas de repollo y sazonado con diferentes especies. Dice que quedó postrado en una cama por 3 días luego de prepararlo la última vez, pero me pregunto si podré despertar esta última vez. Al escuchar eso, las niñas le dicen al prota que no podía cocinar algo tan peligroso, pero les dijo que era una broma, no era tan peligroso. Fui capaz de calmarlas después de un largo rato. Luego vemos que los padres del prota estaban de regreso. Ahí también estaba el chef, y todos estaban listos para comer cerdo. Cuando el chef ve que el cerdo solo es de rango C, pero ¿por qué era tan sabroso? Ahora el prota le pregunta cómo un chef calificaría su kimchi familiar. Él dice que es muy delicioso, es increíble. Y el chef piensa para sí mismo que además ese día aprendió algo muy importante. Antes de irse el chef le dice da lo más importante. El documento de especificación del camote de rango A+, había ganado 300 millones, alrededor de $270,000. Hay un alquimista muy famoso en Yonggul, Gangwon-do, llamado el oculista. Las pociones hechas por esta persona contienen efectos buenos que todo el mundo busca. Sin embargo, no hay información sobre el ocultista en sí. En ningún lado, existen diferentes especulaciones sobre él siendo un sabio ancestral o un científico loco, pero su verdadera identidad era un poco más pequeña y frágil, una altura que apenas excede 1 metro con 30 centímetros, con su pequeño cuerpo y el rostro de una niña. Ella de hecho tenía un poco más de 30 años, hace 20 años, fue iluminada como una superhumana, a una edad tan joven y bajo la bendición del alquimista que sueña con la eternidad, y así, recibió un encargo del alquimista, que sueña con la eternidad, y aprendió muchas posiciones absurdas, haciéndome todas las pociones que ella hacía a través de los encargos, eran atroces combinaciones que otras personas ni se hubieran atrevido a intentar, pero tenía un patrocinador que le suministra los materiales, y la visión y el conocimiento, para completar las combinaciones complicadas, como la desafortunada poción de juventud eterna, es una poción que restringe el envejecimiento cuando es ingerido, pero había un problema, que ella lo tomó cuando era muy joven, y se convirtió en una poción maldita que detuvo su crecimiento. La alquimista que sueña con la eternidad le asignó un encargo tras otro, y cuando completó los encargos, recibió una combinación especial como regalo. La combinación que le regalaron estaba fragmentada y era difícil de interpretar, pero era algo que ella necesitaba. Eso era el método de combinación para la poción del crecimiento, mientras que el alquimista de Yonggwal atravesaba por dificultades que otros desconocían. El prota pasaba el año nuevo con sus espíritus, aunque ya habían pasado 2 semanas de años nuevo, entonces les dice que si quieren jugar mientras él va a trabajar, ahora iba a tratar de cultivar chile, un cultivo atroz y dificultoso, el cultivo número 1 en arruinar las espaldas de los granjeros. Sin embargo, la razón por la que lo elegí como el primer cultivo a sembrar este año, el chile tiene la mayor probabilidad de crecer como un cultivo de rango S. Los camotes del año pasado solo alcanzaron a ser un rango A+. Sin embargo, todas las cosechas de belleza alcanzaron el rango S. Me preguntaba cuál es la diferencia que los dos tenían por mucho tiempo. Entonces recordé una frase que vi en la información de belleza: absorbe toda la energía del campo de cultivo de la mazmorra. Y además voy a tratar de cultivarlo en este campo de cultivo de mazmorra esta vez. Cuando iban a abrir el campo, siente una sensación extraña, por lo que él se ofrece a echar un vistazo. Ella grita que es un ladrón en el campo de cultivo de la mazmorra. Cuando llega el prota, un ladrón no puede entrar en el campo de cultivo de una mazmorra.
Eso si fuera un ladrón normal, un goblin. Siempre que ella esté en guardia, el campo de cultivo de la mazmorra estará usualmente libre de intrusos, pero eso solo cuando las cosas sean lo usual en este mundo. Existen entidades que pueden quebrar la guardia de él. Todos estaban tratando de detener el goblin, pero en un momento se detiene. El prota se pregunta por qué había un goblin allí, pero lo que era aún más importante, los goblins son una especie agresiva que ataca de inmediato al encontrar otras especies. Se pregunta si será capaz de lidiar con él. Cuando pensaba que lo iba a atacar, el goblin se gira para escapar, pero él le dice que tenían un problema. El goblin lleva consigo lo único que pudo hacer en el invierno, cuernos de los conejos cornudos, pero nunca lo podían atrapar y se escapa por un portal. Les había robado algunas herramientas de la granja. También se llevó un poco de la belleza para los conejos cornudos y algo de miel. Él se disculpa porque piensa que es su culpa, pero el prota le dice que no se preocupe. Excepciones investigue sobre los goblins que burlaron la seguridad de él. Después de eso, se cuenta en las historias que el goblin dorado carga tesoros dentro de su gran saco. Se dice que como el goblin dorado es muy escurridizo, casi nadie lo ha podido atrapar, y cuando le pregunté a él, dijo que probablemente ese goblin tiene la habilidad de penetrar en los campos de los cultivos de mazmorras, o tiene un rango más alto que yo. Realmente no sabía que era un rango, pero desde ahora sería muy cauteloso. Hagua le da al prota un capullo de la abeja reina de roca que parecía que eclosionará pronto. El prota se pregunta por qué algo como eso salió a HI en primer lugar. El prota dice que no esperaba que un capullo de una abeja reina roca le llegara justo cuando más lo necesitaba. Aún así era una gran oportunidad, pero dice que lo intentará porque ya había tenido éxito una vez. Abejas roca es un tipo de monstruo que se ve como una abeja, aunque no tienen aguijón. Tiene sus propias particularidades, como unos enormes colmillos. Los usan para perforar hoyos dentro de las rocas y vivir allí, lo que les da su nombre de abejas rocas. La fuerza individual de una abeja de roca no es nada de lo que preocuparse, pero cuando se agrupan, su fuerza conjunto incrementa hasta el punto que los cazadores profesionales tienen que esconderse. Comparadas a los débiles conejos cornudos, se podría decir que son maravillosos monstruos. Aún así no era problema para él porque tenía su uniforme. Justo Hagua le muestra que el capullo se estaba moviendo, y le dice que rápido vayan a los campos de cultivo de la mazmorra. Cuando están ahí el capullo se abre. Aunque no estoy mentalmente preparado, la abeja sale, y así es como un nuevo miembro se unió a la familia. La abeja tenía un poco de miedo por los gritos de las chicas. Ahora el problema era que estaba buscando a otras abejas roca. Cuando una abeja reina de roca nace en una colmena que ya tiene otra reina, la nueva abeja reina se lleva a algunas abejas obreras en busca de una nueva colmena. Sin embargo, para esta nueva abeja reina, que accidentalmente encontramos su capullo, así que no hay ninguna posibilidad de que haya alguna colmena de abejas cerca. Por eso la abeja estaba un poco triste, pero estaba buscando una roca para convertirla en colmena, aunque no creía que por ahí haya una roca lo suficientemente grande como para ser colmena. La abeja estaba triste. Aunque el prota le intenta dar de comer, la abeja come y le gusta demasiado lo que le dio el prota. Afortunadamente las sobras de miel de abeja de roca que use al procesar belleza era de su gusto. El prota dice que cree que eso será suficiente para la comida. Si ya estaba satisfecha la usaría un momento. Le pide el prota que muerda su dedo. A pesar de que la abeja se sorprende, la abeja lo muerde. El prota dice que no duele para nada. Los uniformes de trabajo eran efectivos en todo. Con eso se calmaría de poder criar abejas de roca como ganado sin que salieran lastimados. Ahora que se aseguró de eso, pasarían a lo siguiente. Le pide a Hagua de invocar un espíritu. Ella se prepara y lo invoca. El espíritu que invocó era un espíritu extraño. No había temblores como aquella vez, pero la cosa que apareció como si estuviera tallada en piedra se veía como si fuera literalmente tan bello como una escultura. La abeja reina se convirtió en una nueva adición a nuestra familia. Para hacer la colmena para la abeja reina, le pedí a Hagua que invocara un espíritu medianamente fuerte, y estoy seguro que le pedí uno moderadamente fuerte. El espíritu era muy bello. Él pregunta qué es lo que había por hacer. Hagua lo saluda, pero él vuelve a preguntar lo mismo. Por su parte, él estaba actuando avergonzada. Quizás sea porque era la primera vez que veía a alguien tan guapo. El espíritu reitera que le digan algo. Por fin el prota le explica que necesitaban algo así como una colmena para abejas de roca. Le pide que cree una roca lo suficientemente espaciosa por ahí. El espíritu acepta y lo hace. Cuando llega al tamaño adecuado, el prota le dice que eso es suficiente. Pero el espíritu no se detenía.
Entonces le grita que espere, pero él no le hacía caso. Al finalizar él había hecho algo muy grande. Después el espíritu le dice que fue grandioso ser de ayuda. El sistema le lanza una ventana de estado que le explica que comandó una gran existencia. Y después de eso el espíritu se va. Fue agradable conocerlos. Con esas palabras finales, la gran existencia desapareció convirtiendo las rocas en las que estaba hecho polvo. El hecho de que me encontrara una gran existencia por segunda vez hizo que mis piernas se aflojaran y me hicieran caer al suelo. Pero para los dos espíritus y la abeja roca, la situación solo era divertida e interesante. Como sea, la reina abeja de roca perforó un hoyo y entró en la nueva y erecta roca. Y así, la abeja reina empezó a anidar la roca. Y así como si nada pasó un mes, la abeja roca no salía de su nido después de todo, porque estaba haciendo algo muy importante justo ahora. Aunque no les podía explicar lo que estaba haciendo a los espíritus, justo ahí finalmente había acabado, les dice a las chicas que miran atentamente y así podían saber qué estuvo haciendo la abeja este último tiempo. Ahora del nido salen muchas abejas de roca. Era hora de empezar a criar abejas de roca. Ahora les pide a los espíritus que le ayuden a cavar un surco de acuerdo con lo que había dibujado. Justo ahí llegan más granjeros a elogiar lo que hacía el prota, y los llamaban cultivos con espíritus. Definitivamente eran útiles. No eran tan poderosos como la gente suele creer, aunque ahora están haciendo muy bien. Al principio, cuando les pedí que removieron hierbas, también removieron cultivos, y también en el arado. Si no le hubiera dibujado las líneas correctamente habría sido un gran lío. Es por eso que no puede dejarlos por su cuenta. Justo ahí llegan sus padres con Hawa con comida. Aunque él solo había pedido un simple aperitivo, esto porque sus padres no entendieron las señas de Hawa. Aún así su padre dice que aprovechan la oportunidad para comer juntos fuera de casa. Como sus padres se estaban peleando, el prota le dice a Hawa que vaya para que hagan las paces. Momentos después el prota recibe una llamada. Cuando acaba la llamada les dice que había buenas noticias. Esa noche estarían cenando en el mejor restaurante del mundo. Por la noche fueron al restaurante del chef, pero la cola era muy larga. Pero obviamente él no haría esa fila tan larga. Y cuando pasa así como así, los demás les lanza unas miradas extrañas por saltarse la fila. El chef le da la bienvenida. Ahora que ya todos estaban ahí, el chef les pide que solo disfrutarán lo mejor que el chef tenía para ofrecerles. Ellos dicen que los platillos del chef no tenían comparación alguna. Incluso Hawa también estaba muy satisfecha. Después les presentaba el platillo principal, el postre de camote. Solo había reservado un poco para él, porque el camote bajo de temporada, cuando lo prueba el prota, fue como si un camote atravesara su pecho, además de que su magia había aumentado. Mientras tanto afuera del restaurante, alguien conocido estaba esperando afuera. Aparentemente estaban buscando algo. Como la fila era larga, el mayordomo le dice que reservaría lo más pronto posible. Pero cuando estaban a punto de irse, ella ve al prota con su familia, y al ver al prota con Hawa queda encantada. Heon-woo no sabía que un encuentro con otra persona destinada se acercaba. Ya saben que si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse la continuación de este manga, así como más obras manguas que se subirán al canal. Sin más que decir, me despido y nos vemos en un próximo video.